Yamal ha estado sumando cada vez más participaciones en goles. En la temporada 23 y 24 fueron 14, en la siguiente 39. Y en la última temporada llegó a increíbles 42 participaciones en goles, una progresión que parece tener como punto final la conquista de la Champions League y del Balón de Oro. Pero el asunto es que existe un obstáculo en medio de todo esto que puede exigir que Yamal se adapte para potenciar al Barcelona. Messi pasó por esa misma prueba cuando tenía 21 años y fue justamente después de eso que conquistó el premio al mejor jugador del mundo. Un pequeño cambio táctico que va a cumplir lo que el mercado de transferencias no logró hacer por el club. Bueno, la realidad del mercado de transferencias del Barça es esta de aquí. Llegaron 4 jugadores de relevancia para este equipo. El primero de ellos, Anthony Gorno, que llega del Newcastle, extremo izquierdo, pero que también sabe jugar como 9 en algunos momentos de la temporada. El otro es Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund, que ya ha jugado la mayor parte de las veces por la banda derecha, pero también juega por la banda izquierda. Rodri, ese viejo conocido de todos, el primer volante, mejor jugador de la última Copa. Y João Cancelo, que estaba a préstamo y ahora llegó definitivamente al Barcelona, pero el asunto es que cuando vemos la plantilla, existen algunas brechas que no se cubrieron bien en esta ventana de transferencias. Muy por el contrario, solo debilitaron al equipo de Hans Flick. Vamos a echar un vistazo aquí al sector del ataque. Hoy vemos a Yamal, Rafinha, Adeyemi, Rooney, Gordon, este tipo que acaba de llegar del Club Brujas, pero ni siquiera sé si será aprovechado en el primer equipo, y Toni Fernández. De todos ellos, solo Toni Fernández juega como centrodelantero. Es un tipo que prácticamente nunca ha jugado ningún partido con el Barcelona y tiene 18 años. En la práctica, la ventana de transferencias le quitó al Barça 2 jugadores que podrían cumplir bien esa función. El primero de ellos es Ferran Torres, que se fue al PSG después de marcar el gol del título de la Copa del Mundo para España, pero era suplente durante la Copa. Pero que en la temporada pasada con el Barcelona jugó 49 partidos, 31 como titular y participó en 24 goles con 21 goles marcados y 3 asistencias. También dejó el club al final de su contrato para irse al Chicago Fire. Lewandowski, que aunque ya estaba en la recta final de su carrera, también tuvo números bastante representativos con 38 años de edad. En la temporada pasada con el Barça jugó 54 partidos, 34 como titular, 23 goles marcados y 2 asistencias, o sea, 25 participaciones en goles. Si sumamos las 24 participaciones en goles de Ferran con las 25 de Lewandowski, estamos hablando de 2 jugadores que dejaron el club y que juntos sumaban 49 participaciones en goles, de las cuales 44 eran goles marcados. O sea, pensando en la próxima temporada para el Barcelona, que ya empezó, el equipo tiene un gran problema para resolver esa función de delantero centro. Pero existen algunas alternativas que incluso ya fueron probadas por Hans Flick, que pueden ser el primer paso. La realidad es que esta debe ser la base para el equipo titular del Barcelona, con Juan García en la portería, con Depe por la lateral derecha, Cubarsí y probablemente Gerard Martín como pareja de centrales, Cancelo como lateral izquierdo. Ahora, llegando de manera definitiva, Rodri como primer volante, Pedri como segundo, con un poco más de llegada y un cuarteto de ataque, que todavía deja algunas dudas. Lo natural, o sea, es imaginar a Yamal por la banda derecha, a Rafinha por la banda izquierda, a Dani Olmo como el número 10 como fue en la mayor parte de la temporada. E incluso puede formar un trío español aquí por dentro, como ya lo probó Luis de la Fuente, y más adelantado, Hans Flick llegó a usar algunas veces la temporada pasada a Fermín López. Pero todo indica que vendrán algunas nuevas soluciones para esta próxima temporada. El gran objetivo del Barcelona era la contratación de Julián Álvarez. Y el propio jugador se encargó de, durante la Copa y después de la Copa, al regresar al Atlético de Madrid, expresar su deseo de dejar el Club de Madrid para reforzar al rival. Y el Atlético de Madrid, que no es tonto ni nada, está jugando duro y no quiere liberar al argentino de ninguna manera. Incluso, según estimaciones internas y declaraciones públicas del director deportivo, Julián Álvarez estaría valorado en unos 200 millones de euros y ni así liberarían al jugador. Por otro lado, el Barcelona sí valora mucho al atleta, quiere mucho contar con él. Incluso parece haber convencido a Julián Álvarez para que él mismo pida que negocien su salida del Atlético de Madrid. Pero por lo que todo indica, no van a ofrecer más de 120 millones de euros, una diferencia muy grande entre los dos valores. Con la temporada ya iniciada, se publicaron algunas imágenes del entrenamiento del Barcelona y los más atentos notaron una nueva prueba de Hansi Flick. Pero antes de mostrarte, recuerda suscribirte aquí al canal y dejar tu like, que nos ayuda muchísimo. Si aparece el botoncito High Hyper, haz clic en él como si fuera un like con superpoderes y ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Esta es la imagen del entrenamiento y de entrada ni siquiera podemos sacar grandes conclusiones, pero mira qué interesante este cuadro aquí que voy a pausar para ustedes. Mira el detalle que vale la pena resaltar.
Yamal jugando por dentro, más cerca aquí de los defensas rivales. Cuando vemos a los otros jugadores, vemos a Gordon por la banda izquierda, más pegado aquí a la banda. Por la banda derecha, ADM, y me imagino que Rafinha aquí no estaba disponible para el entrenamiento o fue alguna decisión muy específica en este caso. Y detrás de este trío, Fermín López. Y en esa situación, Yamal acierta el remate aquí desde fuera del área, pero hay otro punto que llama la atención, es cómo los dos defensas están ocupados con Yamal. Y naturalmente Gordon y ADM terminan quedando libres por la banda, pero aquel intenta desde media distancia, desde fuera del área, y termina marcando un golazo, ¿verdad? Pero aquí queda muy claro Yamal Fermín que pasó por aquí, ADM y Anthony Gordon. O sea, una hipótesis que podemos ver para la próxima temporada es justamente con Yamal jugando de falso 9 y ADM viniendo por la derecha. Y aquí una pelea entre Fermín y Dani Olmo. Todavía habría otras alternativas, ¿verdad? Rafinha podría ir por la derecha, Anthony Gordon por la izquierda, y confieso que creo que esta es la más probable. No creo que ADM llegue con ese peso de titular, aún más después de que Rafinha haya tenido, sí, una buena temporada. Curiosamente, ahora a los 19 años, Yamal está pasando por una transformación similar, o al menos está siendo exigido de otra manera, una prueba, que Messi pasó a los 21 años en la temporada 2008-2009. Fue en esa temporada cuando el Barcelona, dirigido por Pep Guardiola, tuvo la difícil tarea de jugar contra el Real Madrid y terminaron ganando 6-2. Ese partido quedó muy marcado no solo por la goleada, sino por haber sido la primera vez que Messi jugó como falso 9. Ese año fue extremadamente importante porque el Barcelona termina la temporada como campeón de la Champions League y en diciembre, antes del final de la temporada, pero al final del año, Messi es elegido como el mejor jugador del mundo por primera vez. Naturalmente, cuando vemos a un crack vistiendo el 10 del Barcelona y logrando impactar de inmediato al club, no hay manera de que no hagamos esa comparación, aún más después de esa foto de Messi bañando a Yamal, que vimos tantas veces en la final de la Copa del Mundo. Pero la verdad es que jugar de falso 9 le va a dar más libertad a Yamal por la banda, pero va a exigir otras características y también otras soluciones de él. Vamos a echar un vistazo. Vamos a poner a Olmo aquí como 10 y a Yamal jugando de 9, él tiene una ventaja. Primero, él tiene salida hacia ambos lados para regatear y siendo principalmente falso 9 baja un poco más por aquí. Eso facilita que él no necesariamente se quede apretado aquí por la línea lateral. Porque piensa conmigo, si el adversario está aquí, vamos a ponerlo de amarillo, viene a marcar a Yamal, por ejemplo, por la banda simbolizado aquí por Rafinha, él solo tiene una escapatoria, o puede intentar cortar por aquí, o va a intentar cortar por detrás, regresando. No tiene otras alternativas justamente porque la línea lateral funciona como un marcador más encima de él. En compensación, cuando él juega por dentro, puede intentar ganarle la espalda al oponente por ambos lados, como también tiene la salida por el drible hacia un lado y hacia el otro. Incluso puede regresar por ambos lados. El propio Pep Guardiola lo dice en su libro, Guardiola Confidencial, y cuenta cómo al llegar al Bayern de Múnich quiso añadir esa cualidad a Ribéry, dándole la alternativa de no ser solo extremo izquierdo y tener solo esa salida por dentro, sino que jugando como falso 9, pudiendo salir por ambos lados. Pero también hace la observación de que no todos los jugadores tienen el lado cognitivo preparado para jugar en esa función. Por otro lado, Yamal aquí también va a tener una función diferente y que puede aportar bastante al Barcelona. Con él bajando un poco más y siendo uno de los principales jugadores de este equipo, la tendencia es que los defensas centrales vengan a acompañarlo. Y podríamos imaginar, y Oyarzabal también lo hizo bastante durante la Copa, que Dani Olmo puede ser otro jugador que atraiga a los defensas centrales. Con eso, los dos laterales se van a quedar posicionados atrás, pero va a haber huecos a las espaldas de la defensa. Y cuando vemos a jugadores con capacidad de atacar en campo abierto, como es el caso tanto de Gordon como de Rafinha, este espacio aquí puede ser bastante vulnerable y una excelente oportunidad para el Barcelona. El propio Lionel Messi hacía eso y muchas veces no solo marcaba goles jugando más centralizado, sino que atraía a los defensores rivales para liberar espacio para Eto'o y para Henry, quienes se metían a las espaldas de la defensa. Y tal vez esa haya sido la versión más gloriosa de Lionel Messi que recordamos. Es una función nueva, es un desafío nuevo, pero no es la primera vez que Yamal juega de esa forma para el Barcelona. Y con esa ausencia de un número 9 de verdad y al no llegar Julio Álvarez, vale la pena recordar el partido entre Barcelona y Real Betis de la temporada pasada en el que Yamal no jugó de 9, pero terminó jugando de 10 y eso nos ayuda a tener una idea de lo que pasó. Mira, esta fue la famosa victoria del Barcelona por 5-3 contra el Betis allá en diciembre, el 6 de diciembre. Y esta fue la alineación del Barcelona ese día. Juan García con Deiko, Barsi, Gerard Martins y Valdé, prácticamente lo que estamos previendo solo con Cancelo por la izquierda. Aquí Eric García con Rodri llegando, Pedri y Yamal de 10, Rooney por la derecha, Rashford por la izquierda y Ferran Torres de 9. Naturalmente, teniendo un 9 no va a tener tanta esa capacidad de manipular al adversario y sacar a los defensas de allá atrás, pero va a tener la oportunidad de driblar para ambos lados y logró hacer un excelente partido. Nota 8.5 aquí en el 3x5 Scores.
Solo quedó detrás de Ferran Torres, que marcó 3 goles en ese partido y que vale la pena que le echemos un vistazo a las jugadas de ese juego. Este es uno de los primeros lances todavía en el primer tiempo, cuando Yamal baja un poco más para marcar e incluso salió bastante elogiado por Hans Flick, quien decía que tenía ese temor de poner a Yamal jugando más atrás, como un 10, justamente por perder capacidad defensiva. Baja, ayuda a recuperar, supera al primer marcador y es ese efecto que podemos esperar de Yamal. Él tiene la posibilidad de driblar hacia ambos lados. Si él estuviera pegado aquí a la banda derecha, probablemente este regate un poco más largo hacia la derecha sacaría el balón fuera. Aquí todavía tiene la oportunidad de lanzar a sus compañeros en profundidad. Ya intentando imaginar, él está atrayendo al zaguero o defensor justamente para que algún jugador pueda atacar a sus espaldas. Aquí por la derecha, según nuestra imaginación, sería Rafinha o el propio ADM. Esta otra jugada muestra una característica parecida. Yamal, con su regate corto y la salida por ambos lados, atrae la marca, atrae la atención del defensor para luego encontrar espacio a las espaldas de la defensa y al compañero que se está infiltrando. Y para finalizar, otra jugada más. Ahora él está bien por dentro, prácticamente como un falso 9, y tal vez si Ferran no estuviera aquí, tendríamos eso aún más definido. La ventaja también de que juegue por aquí es que si el defensa central decide acompañarlo, el espacio aparece a las espaldas de la defensa. Si no lo acompaña, amigo, entonces es dejar a Yamal libre por dentro, con tiempo y espacio para resolver el partido. Lo que pasa aquí es un término medio. Mira cómo el lateral está siendo atraído aquí por la banda. Yamal tiene espacio por dentro y va a ver a Koundé infiltrarse a las espaldas de la defensa. Tal vez si Nathan, el defensa brasileño incluso, hubiera salido un poco más sobre Yamal, si ese mediocampista estuviera más ocupado, por ejemplo, con Dani Olmo, entonces Koundé tendría aún más espacio. Yamal suelta el pase y Koundé termina enredándose aquí y no logra crear una buena oportunidad. O sea, esta probablemente es la gran prueba en la carrera de Yamal. Él tiene que demostrar que no es solo extremo derecho, sino que puede ser una solución para el Barcelona. Si el espacio que hay es para jugar por la banda derecha, él puede adaptarse a jugar por ahí. Ahora sí existe potencial para potenciarlo aún más. Y además, resolver el problema de que el Barcelona no pudo contratar a Julián Álvarez, que por cierto es otro excelente falso 9. Él puede jugar más cerca del área y aportar dinámicas diferentes, recordando incluso a Lionel Messi. Si fueron 39 participaciones en goles en la antepasada temporada, 42 en la pasada, imagina lo que puede hacer en esta. Pero aún así, existen otras alternativas y también tenemos que analizar todas las posibilidades para presentárselas a ustedes. Además de ese 4-2-3-1 o 1-4-3-3 como suele armar el Barcelona, existen otras. Como Yamal de falso 9, hay otras alternativas. Podemos imaginar a Yamal por la banda derecha, que es algo que ya se ha demostrado que funciona, y lo que funciona tal vez no necesita ser cambiado tanto. Y Rafinha puede terminar convirtiéndose en falso 9. Rafinha, que se adaptó muy bien, primero salió de la banda derecha, luego fue a la banda izquierda, empezó a jugar un poco más por dentro cuando el lateral pasaba por fuera. También puede adaptarse a jugar de falso 9 e incluso me atrevo a decir que eso le haría bien a la selección brasileña. Ya que no tuvimos un 9 que se consolidara, si Rafinha hace una temporada de mejor del mundo jugando en esa posición, Brasil tiende a ganar muchísimo. Otra alternativa que también puede pasar es que Rafinha regrese a la banda izquierda y el propio Anthony Gordo venga a jugar por dentro. No sería la primera vez que él hace esa función, échale un vistazo a esto. Newcastle y Barcelona por la primera jornada de la Champions League de la temporada pasada. Y justamente aquí es Newcastle contra Barcelona. Y Anthony Gordo, aquí en la foto, incluso está con la camiseta del Barça, jugando de falso 9 o jugando de 9 marcó gol en ese partido. Curiosamente, incluso cuando vemos aquí, mira esto, Bruno Guimaraes con la camiseta del Arsenal, Tonali con la camiseta del Tottenham, Tripp con la camiseta del Wolverhampton, creo, y aquí Gordon como 9 mostrando que también puede hacer esa función. Otro camino que todavía puede existir, eventualmente tal vez sea incluso el ADM por aquí, o como comenté antes, y tal vez esa sea la solución más simple, Firmin López como falso 9 o incluso Firmin como camisa 10 y Dani Olmo como ese falso 9 como también ya ha hecho en su carrera. Son varias alternativas que el Barça puede explorar para pelear por el tricampeonato consecutivo en la Liga y quién sabe, apuntar también a la Champions League. Y dime aquí abajo, ¿cómo alinearías al Barcelona sin la llegada de Julián Álvarez? Si vale la pena tener a Yamal como falso 9 y puedes maratonear cualquiera de estos otros 4 videos aquí que vas a estar muy bien informado para la próxima temporada.